doctor José Marón y doctor, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral. Se encuentra inscrito el alumno Tomás Pérez Cambet, DNI 38917432. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, ahora sí, si querés. Bueno, buenos días. Ahora les voy a hacer una breve defensa de mi trabajo final de Ingeniería de Sistemas, de modificación de sistemas de físicas en la simulación de imágenes de ultrasonido en tiempo real. Para empezar, es necesario presentar la problemática que se genera por las complicaciones que sufren muchos pacientes durante la atención hospitalaria. Estas complicaciones pueden ser tanto errores de ejecución de una acción planificada o errores de planificación debido al uso de una técnica incorrecta. También pueden ser, por ejemplo, desviaciones del proceso que puedan generar un daño al paciente o no. El estudio IBEAS, que es un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, estima que el 12% de los pacientes sufren complicaciones durante su estadía en hospitales y que el 28% de estas complicaciones son generadas por errores de procedimiento y diagnóstico. Además, tienen un nivel de riesgo elevado, estando el 75% con riesgos de intensidad moderada alta, y tienen una alta tasa de evitabilidad de entre 40 y 80%. En las distintas áreas de la medicina, sobre todo para el diagnóstico médico y como guía del procedimiento, surgen las ecografías como una de las técnicas principales. Las ventajas que tienen las ecografías son, en un principio, que son una práctica segura y no invasiva. Esto se da porque no requieren ni punciones ni radiación sobre el paciente. Además, es una práctica que genera resultados en tiempo real, de forma económica. Un ecógrafo de gama baja cuesta alrededor de 20.000 euros, mientras que un tomógrafo de gama baja está en el rango de los 300.000 euros. Además, no es necesario trasladar al paciente porque son equipos compactos y en caso de ser necesario, al ser una práctica económica, se puede repetir sin ningún problema. El problema llega en la dependencia de la habilidad del operador. Esto puede pasar por la posibilidad de que el operador realice una interpretación errónea de distintos artefactos que tienen las imágenes de ultrasonido, como pueden ser las sombras o el ruido o los distintos ecos que se puedan generar, además de la necesidad de que sepa configurar el ecógrafo de manera correcta, tanto por el tipo de transductor que utilice, como la frecuencia que realice. Y debe entender la relación entre el corte bidimensional que está realizando sobre la anatomía y la anatomía real que está en 3 dimensiones. Además, surge una dificultad a la hora de entrenar en casos específicos que surge sobre todo en poblaciones más bien pequeñas, además de tener ya de por sí entrenamiento limitado por limitaciones de horas laborales durante las residencias, la disponibilidad de los equipos, y es necesario evitar además poner a alguien inexperto en una situación de alto riesgo que se pueda generar durante una emergencia. Por todo esto termina surgiendo la simulación como una alternativa para el entrenamiento. Un simulador, para que sea de utilidad, debe representar todos los escenarios clínicos de forma correcta y precisa. Esto lo pueden hacer mediante un volumen armado con estudios reales, como pueden ser mismas ecografías o tomografías computadas o imágenes de resonancias magnéticas. Además, debe proporcionar un ambiente controlado. Esto no es necesariamente un ambiente para que se encuentre cómodo el estudiante, sino que se puede evaluar su respuesta en situaciones críticas sin someter necesariamente a un paciente al estrés de realizar un estudio.
Y debe proporcionar además métricas de rendimiento que pueden ser tanto en la evaluación de un profesional o la respuesta de un cuestionario en base al análisis que haga el estudiante en el simulador. Nuestro objetivo entonces fue tomar el modelo de superficie que se encontraba implementado en C++, usando una librería llamada Bullet para las colisiones, todo esto ejecutando sobre el procesador. La idea fue tomarlo y aprovechar la placa de video que había a disposición para acelerar el proceso de Ray Tracing. Además de incorporar, ya que en teoría debería haber una mejora de rendimiento muy importante por usar la placa de video, implementar simulación Monte Carlo. Esto nos va a ayudar después para mejorar el realismo de las imágenes, dado que las simulaciones no son completamente determinísticas. Las métricas de nuestros resultados las vamos a medir en los tiempos de ejecución de cada etapa y el tiempo de ejecución total de generación de una imagen, a la vez que vamos a medir la cantidad de rayos por segundo que cada modelo puede generar. Bueno, existen distintos tipos de sondas que son utilizadas para realizar la ecografía, que depende de su forma o frecuencia de funcionamiento, tienen distintos usos. Nosotros en particular usamos sondas convexas, que tienen una ligera curvatura, como se puede ver en la imagen, y operan a frecuencias bajas de entre 2 y 5 MHz, y son utilizados generalmente para ecografías abdominales y obstétricas. Las ondas están compuestas por distintos transductores, que son los que se ocupan de emitir el pulso de ultrasonido y recibir el eco que se genere en las distintas interfaces. Estos elementos se los estimula de forma secuencial, puede ser lineal o en grupo, y se genera un barrido del área de interés como se ve en la animación. Y una vez que emiten el pulso, se preparan para recibir el eco reflejado. Al conocer la velocidad de sonido y al tener el tiempo entre pulso y el eco, podemos calcular la distancia a la que se produce ese eco. Y teniendo la distancia y la intensidad de ese eco, junto con la dirección de la onda, se puede hacer el mapeo en una imagen de píxeles de intensidad variable. Las imágenes de ecografía tienen tres tipos de resoluciones, más allá de que en realidad la imagen es de 2 dimensiones. Una es la resolución longitudinal, que es la distancia mínima que puede ser diferenciada entre dos reflectores paralelos a la onda. Como se puede ver en la miniatura, los dos objetos se encuentran a lo largo de la onda y de acuerdo a la frecuencia de la misma van a poderse distinguir como dos objetos distintos, como se vería en el recuadro de arriba a la izquierda, o si es de muy baja frecuencia, se distinguiría como un solo objeto. Si bien una mayor frecuencia implica una mejor resolución, esto hace que la energía del pulso se pierda más rápidamente, entonces se pierde profundidad. La resolución lateral es la distancia mínima que puede ser diferenciada entre dos reflectores que se encuentran perpendiculares a la onda de ultrasonido. Y se ve afectada por la amplitud. Como se puede ver en esa imagen, la amplitud de la onda es variable, por lo cual la resolución no es exactamente igual a lo largo de todo el rayo. Los dos objetos que se ven por debajo se van a distinguir como un solo objeto, mientras que los que se encuentran a la mitad de la altura del rayo se los va a poder distinguir más precisamente. Y por último está la resolución elevacional, que es la habilidad de distinguir dos estructuras cercanas, pero que no están necesariamente en el plano perpendicular, en el eje central de la onda. Como se puede ver en esa imagen, ahí tenemos tres reflectores, uno que está en el medio de la onda. Sin embargo, podemos ver que por la altura que tiene la onda se van a detectar tanto los que están más cerca del transductor como el que está más lejano, porque la onda diverge luego de cierta distancia. Las ecografías tienen también ciertos artefactos que son típicos que facilitan el reconocimiento de distintas estructuras. Uno de ellos son los ecos generados por las reflexiones. Esto viene dado por la diferencia de impedancias acústicas entre los distintos tejidos. Si las impedancias acústicas fuesen iguales, no habría un reflejo y la onda sería transmitida completamente al siguiente
tejido. Pero a medida que las impedancias empiezan a variar, se empieza a generar un reflejo cada vez más intenso, hasta llegar al caso extremo en que toda la onda es reflejada y se genera un reflejo mucho más intenso. Existen dos tipos de reflexiones que se pueden dar en las interfaces entre dos tejidos distintos, que son las especulares, que se dan en superficies completamente lisas, que implican que el ángulo entre la normal de la superficie y la onda incidente es exactamente igual que el ángulo entre la normal y la onda reflejada. Por ejemplo, si la onda incidente tuviese la misma dirección que la normal de la superficie, el reflejo sería exactamente perpendicular con sentido opuesto. Además, también las reflexiones pueden ser difusas, estas son más reales, ya que no hay superficies completamente especulares, y se dan debido a pequeñas irregularidades que tienen las superficies y generan una intensidad proporcional y menor que una especular. Después están las refracciones, que es la transmisión de la onda incidente al siguiente tejido. Eso es un fenómeno que se da cuando la velocidad del sonido cambia entre los materiales. Si la velocidad del sonido es exactamente igual, la dirección de la onda transmitida va a ser igual a la onda incidente, que sería en este caso la línea punteada que se ve en la imagen. En cambio, si la velocidad del primer tejido fuese menor que la del siguiente, el ángulo respecto a la normal de la onda transmitida se incrementa y lo opuesto ocurre en el caso opuesto, en que se pase de un tejido con una velocidad de sonido más rápida a uno más lento. El ángulo respecto a la normal disminuye. Además, está el patrón de Rubio-Speckel, que es el patrón de puntos brillantes que se puede ver en las imágenes de ultrasonido, y corresponde a pequeñas reflexiones difusas que se dan con objetos distribuidos a lo largo de todo el tejido. La intensidad de este patrón viene dada por el tipo de material. Tenemos materiales hiperecoicos que generan brillos más blancos, como los que se ven acá, materiales hipoecoicos que tienen ecos más leves y grises, y los materiales anecoicos que directamente no generan ecos. Suelen ser líquidos, como por ejemplo acá sería la sangre de un vaso. La dispersión que generan estos objetos, que son los scatterers, no es aleatoria, sino que en realidad cada tejido tiene una concentración y distribución específica, por lo cual una captura de un corte siempre en las mismas condiciones debería dar la misma imagen. Esto ayuda, ya que un cambio en la intensidad del patrón puede ayudar a identificar situaciones anómalas, como pueden ser quistes o tumores. Además, está la atenuación. La atenuación es generada simplemente por el recorrido de la onda a través de los tejidos. En base a la distancia, cuanto más profundo sea un reflejo, menos intenso va a ser. Y están también las sombras acústicas, que se dan por la presencia de estructuras que puedan bloquear el paso de la onda, ya sea absorbiendo o reflejando la onda en su totalidad. Dependiendo del tipo de sombra, del tipo de estructura que genere la sombra, puede ser una sombra limpia y uniformemente negra, como es la generada por los huesos, o puede ser más bien sucia y más heterogénea, como la generada por los gases. Para la simulación surgen dos tipos de enfoques o modelos. Uno es el interpolativo y otro el generativo. El primero utiliza de entrada un conjunto de ecografías reales de ultrasonido que se procesan utilizando datos de un transductor falso para generar nuevas vistas. Esto lo que proporciona es un excelente realismo en la simulación para cortes similares a los utilizados en el conjunto de entrada. Pero a medida que se piden cortes cada vez más alejados de estos estudios reales, la calidad se va perdiendo fuertemente. Esto se da por la cantidad de artefactos que hay dependientes de la vista, como pueden ser las sombras o el mismo ruido de la imagen. Además, tienen muchas limitaciones a la hora de
de modificar los parámetros de simulación, tanto sea la frecuencia de operación o el tipo de transductor, los grados de amplitud, si este fuera curvo y demás. El otro enfoque, que es el generativo, en realidad utiliza imágenes de otros estudios, generalmente, como pueden ser las tomografías computadas o las resonancias magnéticas. Esto genera un alto nivel de realismo, además de la necesidad de segmentar la imagen para poder parametrizar cada uno de los tejidos de forma correcta. Además, da una mayor flexibilidad en las condiciones de estudio, ya que es más fácil modificar el tipo de transductor, la frecuencia de operación e incluso la escena, ya que con tener un estudio de una escena específica se puede generar un nuevo caso de estudio. La principal contra que tiene es el alto costo computacional que tiene y justamente la parametrización de todos los tejidos para que la representación sea correcta. Uno de los modelos de volúmenes utilizado en SIMECO está basado en, es un modelo generativo que realiza raycasting sobre un modelo de volúmenes de tomografías computadas como este. Sobre esta escena se realiza un corte con raycasting y se realiza una segmentación de los distintos tejidos. Acá podemos ver en violeta el hígado, en amarillo el riñón y después estructuras más pequeñas como el pequeño hueso en blanco que se ve al fondo. Y lo que tiene este modelo es que tiene la intensidad que se refleja en las distintas interfaces es independiente de la vista, es independiente del ángulo de visión, y tiene un modelo de scattering en tiempo real dependiente de la vista que fue presentado en el trabajo final de Hernán Pulgar. Y nos da como resultado una imagen similar a esta, que podemos ver que están bien marcadas las reflexiones del riñón, el borde superior del hígado y un ruido bastante similar al encontrado en las ecografías reales. Después el modelo en el que nosotros nos centramos en mejorar es un modelo de superficies que utiliza mallas en lugar de un volumen generado por otro estudio médico diferente, y se realiza ray tracing sobre las mallas que compongan la escena. En este ray tracing en realidad se modela el comportamiento de las ondas de ultrasonido como los rayos y son emitidos desde un transductor virtual. Lo que tiene el ray tracing respecto al raycasting es que nos permite trazar los distintos rayos secundarios que se dan por las reflexiones y por las transmisiones, como mencionamos anteriormente. La dirección de estos rayos viene dada por la ley de Snell, mientras que según la ley de Fresnel se determina la intensidad que tiene cada uno de estos rayos. Al generar 2 rayos por cada colisión, esto hace que la cantidad de rayos simulados crezca de forma exponencial. Y además, algo interesante que permite este modelo es la intersección entre las distintas superficies que nos permite evitar problemas a la hora de simular pasos internos de los distintos órganos que pueden generar, muchas veces generan problemas por estar siendo modelados con parámetros de otro material, por no hacer el seguimiento correspondiente. Ya nuestro modelo, bueno, la salida de este modelo de superficies determinístico es esta, por ejemplo. Es la escena, es el corte que vamos a utilizar después para evaluar la calidad de cada una de las simulaciones. El modelo Monte Carlo también realiza ray tracing y se basa en generar múltiples muestras por cada elemento de la sonda. Esto hace que cada una de estas muestras realice un aporte proporcional dependiendo de la cantidad que se tracen. Pueden ser 5, pueden ser 10 o más. Además, en cada colisión, en vez de trazar los 2 rayos secundarios, se elige de forma aleatoria, mediante el muestreo, el rayo a trazar en el siguiente, en cada colisión. No se trazan tanto no se traza tanto el rayo reflejado como el transmitido, sino que uno de los dos, y en realidad va a haber una mayor probabilidad de que se trace el rayo que cargue más
energía respecto del original. Además, la intensidad del eco viene ahora dada por un término reflejado y uno refractado. El tema es que al trazar uno solo de estos, en realidad uno solo de los términos va a realizar un aporte no nulo a la intensidad del eco. Además, nos permite modelar de mejor forma ciertas características de tejidos, como puede ser la rugosidad o el grosor de la superficie. La rugosidad es modelada con una distribución coseno, basada en un parámetro de especularidad que tiene cada tejido, mediante la cual obtenemos un ángulo aleatorio con el que vamos a modificar la normal original de la superficie. Esto nos permite simular las pequeñas imperfecciones de las superficies y pasamos de tener una imagen como esta que tiene, en la que todos los reflejos son especulares, a algo así, que se puede ver, por ejemplo, sobre todo en la pared inferior del hígado como en las paredes del riñón, se puede notar más esa rugosidad. Además podemos simular también la penetración del rayo. Esto se modela con la penetración del rayo en los huesos. Se modela mediante una distribución normal de media cero y desviación Cygnus, que es un parámetro que nosotros seteamos para el grosor de los huesos, mediante la cual se obtiene una distancia aleatoria que la onda va a penetrar en el hueso, realizando también la atenuación correspondiente, que es una atenuación muy fuerte. Y pasamos de tener una reflexión así, con un corte muy directo, la sombra se genera muy abruptamente, a una simulación como esta, donde se ve la atenuación que tiene y la penetración al entrar al hueso. Además, hicimos un nuevo seguimiento de los tejidos, que va a estar basado en pilas. Nos basamos en pilas debido a que ya existía un trabajo de simulación Monte Carlo que hacía este seguimiento, pero tenía la característica de que no permitía la intersección entre tejidos. Nosotros lo modificamos de tal forma que al colisionar un rayo con un tejido nuevo, como puede ser este rayo que colisiona con el hígado, se apinan las características del tejido y se traza el nuevo rayo. Al colisionar con una vena, en este caso pasaría lo mismo, se apilan los parámetros de la vena y se traza el nuevo rayo. Pero acá pueden pasar dos situaciones. Una sería que el rayo colisione nuevamente con la vena, que sería el caso en que el rayo hubiese continuado en esta dirección. Esto haría simplemente que al colisionar de vuelta con el material que se encuentra en el tope de la pila, se desapilan y se vuelve al hígado. Después, el caso mostrado es el caso en que en realidad se está dentro del vaso, pero se colisiona con la pared del hígado por la intersección. En este caso, nosotros lo que hacemos es verificar también que al colisionar un material, que el material que este no sea el que está debajo del tope de la pila. Como este es el caso, lo que hacemos es desapilar el hígado y queda la vena igualmente y se traza el nuevo rayo. Desapilando y eventualmente se sale de la vena y se desapilan sus características y parámetros, quedando solo los parámetros iniciales. Existe también la posibilidad de que el rayo en realidad fuera en el sentido opuesto al que está entonces estaría ingresando al hígado desde la vena. El problema es que el rayo seguiría dentro de la vena, entonces sería necesario apilar los parámetros del hígado en vez de, se tendría, por ejemplo, ya estaría la vena, y en vez de agregar los parámetros del hígado al tope de la pila, se agregaría por debajo para que la pila quede exactamente igual a esta. Nosotros hicimos la implementación del Ray Tracing sobre placa de video utilizando la librería Optics de NVIDIA. En realidad es un SDK completo. Y la característica que tiene es que, si bien nos permite el trazado recursivo de rayos, esto nos pasaba que por la profundidad que teníamos, los hilos las pilas de ejecución de los distintos hilos dieran un error de Stack Overflow. Por esto fue necesario hacer una implementación iterativa que se hizo mediante el uso de la carga del rayo, que es una estructura que provee Optics,
donde, entre otros parámetros, se guarda, por ejemplo, el origen del rayo que se va a trazar y la dirección que se va a trazar. Nosotros lo que hicimos fue guardar una copia de esta carga antes de trazar el rayo. Luego, durante el trazado del rayo, la carga actual se va a reemplazar con el origen y dirección del... Va a reemplazar el origen y dirección del rayo que tenía por el punto donde colisione y la dirección del próximo rayo, ya sea el de reflexión o el de transmisión. Una vez trazado el rayo, se crea un segmento usando el origen y la dirección que se tenía en la carga anterior y el punto de colisión que se haya cargado en la nueva payload. Esto nos sirve, el segmento después va a ser usado para el cálculo de scattering en tiempo real, que se va a hacer mediante remarching, recorriendo los distintos segmentos paso a paso según la frecuencia del transductor. Antes de trazar el próximo rayo, es necesario guardar en la payload los datos de colisión y de dirección del próximo rayo a trazar, por lo cual se lo actualiza, se traza el nuevo rayo y se empieza a repetir este mismo bucle cargando los puntos de colisión del segundo rayo y la dirección del próximo rayo. Esto después se termina repitiendo hasta que se llegue a la profundidad máxima definida, que suele estar entre 8 y 12, o hasta que la intensidad del próximo rayo sea completamente despreciable. Además, una ventaja que nos provee Optics es la posibilidad de usar un tipo de geometría especial que viene incluido a partir de la versión 6, que es la que nosotros utilizamos, que si estamos utilizando geometrías completamente formadas por triángulos, nos provee programas de bounding box y de intersección para lo que nos ayuda a agilizar parte del proceso. Además, el programa de Closest Hit, que es el programa que se usa para sombrear la imagen, puede ser compilado en tiempo de ejecución, gracias a una sublibrería que incluye Optics, y el programa de trazado de rayos tiene que ser compilado manualmente por dependencias adicionales que tiene, o se podría configurar también en vía Runtime Compiler, para hacerlo en tiempo de ejecución. En cuanto a los resultados, vamos a presentar primero los resultados cualitativos en base a la calidad de representación del patrón de ruido Speckle, a la intensidad de los ecos en las interfaces, la capacidad de diferenciar estructuras internas y la calidad de las sombras acústicas generadas por un hueso. Si bien acá estamos presentando un caso de Monte Carlo con una sola muestra por rayo, en realidad es un caso solo de prueba, ya que en realidad Monte Carlo se basa en muestreo múltiple y una sola muestra no aprovecharía el método. Si vemos el círculo celeste en las distintas imágenes, podemos ver un ruido mucho más diferenciable es más fácil diferenciar los vasos hepáticos del ruido que se encuentra, que forma parte del hígado. Si vemos el modelo determinístico, que es el de arriba a la izquierda, en realidad los vasos se pierden mucho en el ruido. Si vemos el círculo verde, también se pueden apreciar reflexiones mucho más profundas, que en el modelo determinístico casi no se aprecian o se confunden con ruido. En el círculo rojo podemos ver cómo a medida que se incrementa la cantidad de muestras, el eco generado por el hueso se va atenuando cada vez más y se ve a su vez una pequeña sombra acústica por debajo, que en el modelo determinístico en realidad se ven como reverberaciones del mismo reflejo cada vez con intensidad menor. La sombra acústica la podemos ver en este óvalo amarillo, que si bien no es perfecta, porque al ser una sombra generada por un hueso debería ser una sombra limpia, sí creemos que mejora respecto del modelo determinístico y se puede ver cómo bloquea bien la pared inferior del hígado y las paredes laterales del riñón. Cabe destacar que si bien ninguno de los modelos hace a la perfección a todos los distintos artefactos, Monte Carlo presenta una mejora en los reflejos de los bordes y pasos internos, además de presentarla en la sombra del hueso. Y es necesario destacar también que en realidad los parámetros de
de cada tejido, tanto cada tejido individual como en conjunto con toda la escena, no son los parámetros finales, ya que en realidad no hay un estado del arte respecto a la parametrización, por lo cual es un área que en realidad se puede mejorar bastante en la simulación. Ahora vamos a presentar una tabla que tiene los tiempos de ejecución de cada una de las etapas. Todos los tiempos están medidos en milisegundos y se va a presentar también la cantidad de cuadros por segundo que representa y la cantidad de rayos por segundo que cada modelo logra generar. La etapa de Ray Tracing es la que una mayor mejora va a presentar. Si vemos el caso de una muestra por rayo, que como dijimos es solo con fines de prueba, logra una mejora, es 19 veces más rápido, mientras que un caso más real como el de 5 muestras por rayo es cerca de 4 veces más rápido, cerca de entre 6 y 7 veces más rápido, y el de 10 muestras es 4 veces más rápido. El problema surge en esta etapa, que es la de Ray Marching. Podemos ver cómo en realidad para 5 muestras por rayo ya la etapa ocupa la misma cantidad de tiempo, mientras que ya con 10 muestras por rayo ocupa una proporción mucho mayor del tiempo. Esto se da por al realizar la simulación Monte Carlo se genera una mucha mayor cantidad de segmentos para hacer luego el remarking, y es una etapa que se hace de forma lineal sobre el procesador. No tiene ningún tipo de paralelización. El caso del postprocesado, en realidad no se ve una diferencia significativa en ninguno de los modelos. Esto ocurre porque en realidad es una etapa que no depende de la cantidad de segmentos o rayos trazados, sino que depende más bien de la resolución de la imagen, y en todos los modelos se genera una imagen de la misma resolución. Finalmente podemos ver cómo en el caso de 5 muestras por rayo se puede ver una mejora de poco más de un 100% en los tiempos globales de generación. Y siempre teniendo en cuenta que ahora la etapa crítica pasa a ser la de Ray Marching, ya que ocupa más del 50% del tiempo de ejecución. En cambio, por ejemplo, en el caso de 10 muestras por rayo, podemos ver cómo incluso con todo el tiempo perdido en la etapa de Ray Marching se sigue obteniendo una mejora, por más que sea pequeña, de un 30% aproximadamente. Y podemos notar por último que la cantidad de rayos trazados por segundo de cada uno de la simulación Monte Carlo respecto al modelo determinístico es mucho más alta. Esto se puede atribuir tranquilamente al hecho de que el trazado se está haciendo sobre la placa de video de forma paralela. Y luego el incremento que se ve a medida que se incrementa la cantidad de muestras se le puede atribuir al menor tiempo a la menor cantidad de tiempo que se pierde haciendo el pasaje de información entre la memoria RAM de la computadora y la memoria RAM de la placa de video. Ya para concluir, se puede decir que se incorporaron varias mejoras de rendimiento, llegando a una aceleración global de un 100% en el caso de 5 muestras por rayo, que además este caso logra un buen equilibrio de mejora entre el ray tracing y el tiempo perdido en la etapa de Ray Marching. Además, se logró incorporar un modelo de simulación Monte Carlo que ayuda a mejorar la calidad de simulación en distintos aspectos, como la rigurosidad y la penetración, lo que en consecuencia mejora la calidad de las imágenes de salida. Y destacar que además que el trabajo está siendo fue presentado para el CIPAIM y se encuentra a espera de la aceptación final. Y como trabajo futuro, se podría realizar la implementación de las etapas restantes utilizando librerías de GPGPU como pueden ser OpenGL o CUDA, que ya que se puede asumir que por la naturaleza de las distintas etapas son altamente paralelizables y se podría aprovechar mucho mejor la placa de video. Además, también los números aleatorios en este momento son creados sobre el procesador de la computadora. Esto se podrían generar sobre la placa de video utilizando una librería como Current. Y además se podría tener como alternativa, una vez generados los números aleatorios, tenerlos almacenados en un archivo que sea levantador e iniciar el programa. También, como dijimos, se pueden mejorar mucho los parámetros de los distintos tejidos.
ya que no hay un estado del arte en esta área, y probablemente ayudaría mucho a mejorar la calidad la calidad de la representación de cada tejido. Además, se podría aprovechar mejor la memoria RAM de la placa de video excedente. En este caso se usó una placa de video donada por NVIDIA, que en realidad ronda aproximadamente los $3.000. Y en realidad la idea del simulador es una alternativa más bien barata. Y si bien la utilización de esta placa sube al 100% durante la etapa de trazado de rayos, la memoria RAM está ocupada en solo 300 megas, teniendo 24 GB disponibles, por lo cual se podría utilizar una placa de video más económica con una menor cantidad de RAM, y probablemente los tiempos no variarían demasiado respecto a los obtenidos acá. También esta memoria RAM podría ser mejor utilizada generando modelos mucho más precisos. Con esto me refiero a las distintas mallas de cada tejido, lo que igual también requiere un trabajo importante de segmentación que es bastante, consume mucho tiempo. Y también otras pequeñas mejoras de rendimiento que se podrían realizar son mediante el uso de versiones más actualizadas de Optics, ya que la versión 7 que se lanzó cuando nosotros ya habíamos empezado a trabajar presenta muchas más libertades en ciertos aspectos del pipeline de ejecución de Optics, como puede ser, por ejemplo, el manejo de memoria o incluso la utilización de nuevos núcleos que se incorporaron en las últimas arquitecturas de placas de video. Bueno, esto sería todo. Quedaría responder las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Pablo, arrancás? Bueno, arranca vos, Pepe, si querés. Bueno. Estuvo muy bueno. Bueno, Tomás, sí, la verdad que es reinteresante el trabajo que hiciste. En mi parte, digamos, yo cuando analizo las tesis, digamos, me gusta encontrar sobre todo puntos donde se haga un cambio de contexto, de no estar, digamos, trabajando particularmente, por ejemplo, en software y quedarse simplemente haciendo software para un software, sino vos acá pudiste cambiar de contexto, analizaste la física, analizaste otra disciplina que tiene que ver con toda la medicina, con medicina, matemática. Bueno, la verdad que por eso en ese punto está genial. Y te pudiste escapar un poquito, ¿no? Tuviste que aprender un montón. Yo la tesis la leí toda y la verdad que es re fácil de leer. O sea, es muy locuaz, lo cual creo que eso tiene que ver con que Simeco también hace tiempo que está y mucho del estado del arte ya está visto de alguna manera. Sí. Así que por eso realmente es clara. Entiendo que te has tenido que especializar en esta temática, así que bueno, es interesante y es realmente un trabajo final de ingeniero de sistemas, no de ingeniero de software, como decimos, ¿no? O sea que por eso está más que interesante. Claramente no soy ni especialista médico ni tampoco puntualmente en ray tracing, así que uno es más generalista y trata de mirar la tesis como un todo, el trabajo final como un todo. Y ahí, bueno, nada, yo de la implementación es como que hay mucho que está narrado y uno tenés que terminar, o sea, como creyendo muchas de las cosas que va diciendo que esto es mejor. Supongo que esto lo han visto especialistas o simplemente tenés ese punto de contraste de las tablas. Puntualmente sí. Ahí nada más es, al no poder ver por ahí algunas cosas de la implementación y desconocer en profundidad la biblioteca Optics y no saber cómo está, uno cuando vas poniendo las aceleraciones que vas teniendo, en mi caso cuando hice algunas cosas en GPU era muy importante la forma en que estaban hechos. Entonces por ahí, si en algún punto hubo un pseudocódigo, por ahí eso explicarlo mejor o sí. Por ahí entender para decir, mira, esta aceleración se obtuvo con este algoritmo para poder ser más puntilloso a la hora de evaluar, ¿no? Sí. Así que bueno, por mi parte eso, saber si ese trabajo lo puede continuar otra persona, si ese algoritmo, si
si esa forma de trabajar la puede analizar rápidamente y seguir trabajando, o si es muy dependiente solamente del hardware, ¿no? Como vos dijiste recién, justamente, diciendo, bueno, tenemos una placa así que tiene 2048 núcleos, y si quiero meter ese algoritmo en una más chica no me entra porque la geometría de mi algoritmo no me lo permite. Por ahí, si nos podés contar un poquito de eso. No, en particular lo que tiene Optics es que facilita mucho la generación de los rayos, porque vos en realidad solo programás solo el comportamiento de uno de los rayos y después tenés que ocuparte de darle solo el origen y la dirección de cada uno. Después la aceleración por GPU la hace la librería misma. Esto es lo que hace que por ahí no sea tan eficiente como podría ser un algoritmo hecho en CUDA perfectamente optimizado, pero te proporciona una aceleración en tiempos relativamente cortos de programación. El algoritmo en realidad es un algoritmo bastante clásico de trazado de rayos. Después lo que cambia es la parte del sombreado, que es donde se ve, que es este programa de Closed Hit, que es donde en realidad se computan todas las características de cada uno de los tejidos, y haciendo uso tanto de la ley de Snell para los rayos secundarios o las ecuaciones de Fresnel y demás. Pero en realidad la estructura del algoritmo no es en sí súper compleja. Lo más problemático es el seteo de las distintas condiciones y estructuras que pueda tener adentro Optics o de los mismos materiales. Bien, bien. Bueno, no, iba por ese lado, de entender eso y nada más. Después, algunos detallecitos por ahí para mí que la estuve leyendo. En algunos lados, esto ya, porque comentaron que hicieron un trabajo para CIPAIM, no está en la tesis, por ahí está bueno que esté en el trabajo o adjunto en algún paso si tenías una presentación, sobre todo en los tiempos, que en algunos casos se habla se logra una mejora de 600% y en otros lados pones una aceleración de 1.2, y a veces cuando lo vas leyendo como que se mezcla y a la lectura quizás estén bien los cambios de unidades a porcentaje, aceleración en unidades. Por ahí, si en algún momento en la presentación del trabajo eso se puede medio normalizar, está bueno para la lectura. Quizás en algunos casos no, pero en la conclusión poner esto trajo consigo una mejora de dichos tiempos de un 600%, de incrementos de 200%. Entonces, a veces es difícil analizarlo así con números tan grandes, ¿no? Porque uno lee 600 y dice, wow, esto es... ¿está? Eso es como una recomendación nada más. Por mí nada más, la verdad que felicitaciones. Gracias. Bueno, si querés sigo yo, Luis. Dale, Pablo. Tomás, sí, la verdad que me pareció, está muy bueno el trabajo, está muy bueno cómo lo presentaste, sobre todo al tener que hacerlo de esta manera, así virtual. Yo conozco el proyecto casi desde el origen y es un proyecto que la verdad que está buenísimo, está fantástico cómo le han ido incorporando diferentes características y lo han ido mejorando. Yo lo llevé una vez a un encuentro de SIC, que era en La Plata, que era para todos los centros de investigación de la SIC, y ahí vinieron muchos chicos que eran estudiantes de medicina y les fascinó, y eso que era una de las primeras versiones, y lo vieron y quedaron, les llamó mucho la atención lo bueno que estaba, y la idea en sí de generar un simulador que se haga acá en Argentina con tecnología propia de acá y que sirva para eso. Y que ya se veía que tenía resultados válidos. Está muy bueno lo que hiciste. Yo estuve anotando algunas cosas. No sabía que Nacho tenía una placa de 24 GB. Quizás sabía y me había olvidado. Me sumo a este pedido, si la comparte. Pero bueno, vos decías que era una placa cara. Al principio dijiste, vale 20.000 euros un ecógrafo y el tema de los pacientes no tiene precio. El hecho de que vos puedas simular un paciente no tiene precio, así que eso no, yo no lo pondría como un conflicto, como un problema para el proyecto en general. Bueno, el hecho de que ande en una PC común o en una máquina con una placa esta es lo mismo, es lo mismo. Es sumamente y no es una traba, con lo cual si ustedes ven que por ese lado pueden tener beneficios, es el camino a seguir.
A mí me quedó una duda ahí, no entendí bien, creo que Sí. después lo fuiste aclarando, cuando vos hablabas de la parte de simulación de Monte Carlo, o sea, vos usas Optics para todo lo que es Ray Tracing, pero después la otra parte, que es lo de Monte Carlo, lo tenés que hacer como muy a mano, es como que el Optics no te ayuda para eso, para nada, que vos tenés que hacer rayito por rayito y todo. El Optics te ayuda a trazar todos los rayos y encontrar los distintos segmentos para hacer el remarching. Ya después el remarching sigue el mismo proceso que estaba en el modelo anterior, que es recorrerlo paso a paso según un paso calculado por la frecuencia que esté seteada en la simulación y no hay mucho más. Es más que nada para obtener los segmentos. Esto en realidad se consultó con me comuniqué con los desarrolladores de Optics y ellos mismos son los que me recomendaron por ahí usar Optics para encontrar los segmentos y no para hacer todo, porque no iba a obtener buenos resultados. Lo que me dijeron fue por ahí, eventualmente hacer un programa en CUDA para toda esa parte. Claro, claro. En realidad, el algoritmo de Ray Tracing es del estilo de algoritmos que no es fácilmente paralizable. Y no es fácilmente paralizable en CUDA, en GPU tampoco. Le sacan potencial porque es NVIDIA el que lo hace, pero claro, no vas a tener una aceleración brutal porque es algo que GPU anda perfecto para que cada celita haga lo suyo o que cada algoritmo haga lo suyo, y acá vos tenés un trocito que se multiplica y otro que muere, y entonces se te empieza a desbalancear la carga, que necesita un balanceo de carga extremadamente prolijo. Claro. Por eso me llamó la atención. Esas son pequeñas mejoras que surgen después ahora en la versión 7, por lo que estuve viendo, te dejan manejar mucho más todo lo que es memoria y demás, que antes no, por ahí estaba más bien seteado por ellos y no lo toques porque explota. Claro, claro, bueno, esa es otra que tiene NVIDIA, que cuando te cambia es muy nuevo esto, está creciendo mucho, entonces cuando te cambia una versión te rompe todo. Claro. No es que vos decís, actualizar una versión, en cualquier otra cosa que estuvieras usando, vos hubieras cambiado de versión a mitad del proyecto, no pasa nada. Claro. Con NVIDIA no se puede. Ya rompe todo. Vos habías agarrado la versión esa, tenés que seguir con esa a morir y después mudarla de versión es algo, sé que es algo complejo y creo que fue una decisión correcta no enroscarse con eso. Sí, de hecho, arrancamos... Sí, ahora... No sé si... Decime. No, que en realidad habíamos arrancado con la versión 5, pero como todavía no habíamos avanzado tanto, justo había salido la versión 6, que daba la mejora de esta geometría especial para mallas de solo triángulos, y hicimos el pasaje, pero sí, fue bastante problemático. Sí, porque te cambian hasta la notación a veces la sintaxis. No, y por último, ¿qué te iba a decir? Está bien el análisis cualitativo que se hace en paralización, es ese. Vos tomás el problema, ves cuál es la parte que más tarda, que cuando vos empezaste era el Ray Tracing, y paralizás eso, y te pones a mejorar la performance de eso. Ahora, una vez que mejoraste esa performance, ahora te quedó el Ray Matching, que es el complejo, que por ahí en un futuro trabajo, o en el trabajo de alguien que quiera seguir en este proyecto, es encarar eso y por ahí por otro camino. Pero está perfectamente aplicado a la ingeniería de acelerar el proceso. Y claramente tuvo buen resultado porque vos esa parte la pudiste reducir. Así que está bien. Yo lo que no usaría es OpenGL, o sea, para esa parte. Porque vos en una parte mencionaste OpenGL y si estás con una placa NVIDIA y estás trabajando con Optics, eso hay que hacerlo en CUDA. Bien. Así que... Pero bueno, no, está bien. Y no, nada más, tengo más preguntas. Me pareció muy claro también, sí, está muy bien escrito. Puede ser por eso que dice Pepe. Yo felicitarte a Tomás. Me gustó mucho la presentación, que por ahí me faltaba más, en la parte escrita me faltaba más en la parte tuya, la parte de trabajo, que a veces se confunde, y por ahí va lo que decía Pepe también en un momento de ver un pseudocódigo, el algoritmo, como para marcar más toda la impronta que les fuiste agregando, que por ahí en toda la narrativa se perdía todo el trabajo. La presentación quedó muy clara,
por lo menos la parte mía, en la parte de lo que yo veía. No soy experto, menos que Pablo, menos que Pepe, así que no, esa parte de medicina no. Sí, destacar por ahí la complejidad del trabajo que tuviste, porque no solo va, como dice Pepe, no solo va en que leíste unas líneas de código, no, tuviste que entender un montón de cosas que hacen muy difícil el trabajo y hacen mucho más valorable todo. En ese aspecto, felicitarte un montón. A nivel de dudas, yo, más que nada, no soy experto, no me generaron muchas. Sí me gustó, de vuelta te lo destaco, porque era una de las cosas que había dicho, la presentación, me gustó un montón, porque bien, muchas gracias. Agregaste toda la impronta, todo lo que fuiste haciendo, y eso me hizo mucho más claro y mucho más entendible todo. Así que por ese lado, más que nada, felicitarte. Una lástima que no te corten el pelo, pero no tengo Me había dejado crecer y todo. Sí, viste, pero bueno. Así que no, felicitarte a vos, a los directores también por todo el trabajo, y bueno, se notó un montón, y destaco de vuelta en la presentación un montón todo el trabajo que hiciste y todo lo que fuiste haciendo y todo lo que necesitaste saber hacer para poder llegar a hacer lo que tenías. El aprendizaje de todo esto no es fácil, como destacó Pepe, y tenés un montón de laburo que a veces pasa desapercibido. Y bueno, felicitarte más que nada. Muchísimas gracias. No preguntas. Así que. Bueno, cortamos la grabación ahora y dejamos al jurado que conversen. ¿Cuánto calculan que nos volvamos a conectar? 5 minutos. ¿Qué les parece, Pablo, Pepe? ¿10 minutos? Sí, sí, Bueno, no sé. 5 minutos, razón.